Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Contento y feliz porque su examen ha sido excelente. Tiene buen promedio general de todos los estudiantes. Está sobre el 60%. Quiere decir que han superado a los estudiantes de la mañana. Los de la mañana tuvieron promedio de 40%. Así que los felicito, jóvenes. Sigan adelante. Y les comento que el día de mañana no vamos a tener clase. Ah, claro, con ustedes no tengo clases, tengo con fisiopatología. Bien. Un deseo sincero que todos se encuentren bien de salud, buen estado de ánimo, que no estén con sueño para pasar la clase. Vamos a continuar, jóvenes, con el programa. El otro día entramos al sistema digestivo. Ya hemos hablado sobre lengua, esófago. Nos toca hablar sobre estómago hoy día. Y vamos a empezar con eso. Ya avanzamos con este grupo. Pues, sistema digestivo de la lengua. Ya, el 26. Entonces nos tocaría estómago, ¿no? Y video, sistema digestivo práctico y esófago. 71, pasamos los videos y práctica hasta Esófago. nos toca esófago. Esófago, entonces. Sí. Ahí está. Estómago, doctor. Ahí está, perdón. Mucho avanzamos así, ¿no? Sí. Bien, jóvenes, vamos a hablar hoy día sobre el esófago. Primeramente decimos es un tubo largo que comunica la faringe oral con el estómago. Histológicamente la pared está constituida por las 4 túnicas o capas típicas o características del tubo digestivo, que son de adentro hacia afuera: túnica mucosa con sus 3 estratos, revestimiento epitelial, lámina propia o corio y muscular de la mucosa. La segunda túnica o capa histológica de la pared del esófago es la túnica submucosa. La tercera es la túnica muscular y la cuarta es adventicia en la región cervical, el esófago, región cervical, y serosa en la región del esófago, región torácica y abdominal. Entonces, el revestimiento epitelial, jóvenes, la túnica mucosa, es plano, estratificado, no queratinizado en perros y gatos, ligeramente queratinizados en cerdos, más queratinizados en los equinos y muy queratinizado en los rumiantes. La lámina propia está constituida por tejido conectivo denso con abundantes fibras colágenas y elásticas. Y la muscular de la mucosa está representada por un solo estrato de fibras musculares lisas que corren longitudinalmente a lo largo del órgano. La túnica submucosa está formada por tejido conectivo laxo, la cual contiene venas, arterias, vasos linfáticos, nervios. Además, hay glándulas esofágicas que tienen secreción mixtas. Estas glándulas abundan en el perro y en el cerdo, mientras que en el resto de especies, como ser equinos, bovinos, ovinos y caprinos, felinos, únicamente se encuentran en la unión de la faringe con el esófago. Además, en la túnica submucosa se encuentra el plexo de Meissner. Por eso, cuando miremos una lámina de esófago, jóvenes, cuando miremos lámina de esófago, vamos a ver 2 láminas. Una
un esófago glandular y otro esófago aglandular. El glandular representa al esófago que hemos tomado la muestra de la región del tórax y el aglandular es la muestra que hemos obtenido de esófago, la región cervical. La túnica muscular, esta capa se halla representada por dos estratos musculares, uno interno circular y otro externo longitudinal. Las fibras musculares varían de fibras musculares estriadas a fibras musculares lisas, dependiendo de la especie animal. Ejemplo, en el ovino, caprino, bovino y canino, las dos capas musculares, interna y externa, son fibras musculares estriadas en toda su extensión. Está sobrepuesto. Sí. En toda su extensión. En el equino, los 2/3 del esófago tienen fibras musculares estriadas para luego y en forma gradual transformarse en fibras musculares lisas. En el cerdo, en el tercio medio del órgano comienza a entremezclarse fibras musculares estriadas y fibras musculares lisas, mientras que la parte anterior es netamente estriada. En el gato, casi todo el órgano es de fibras musculares estriadas, únicamente la quinta parte de la porción distal es lisa. Entre las fibras musculares internas y externas se encuentra el plexo nervioso mientérico o de Auerbach, que es la estructura nerviosa que le da el estímulo a las fibras musculares para que el órgano se contraiga, se dilate y constituya lo que llamamos en fisiología el peristaltismo intestinal. Bien, cuando yo le pregunto a jóvenes cuántas variedades de fibras musculares tiene el esófago en los animales mamíferos, ¿ya? Entonces, si yo le hablo de especies en bovino, ovino, caprino y canino, es una sola, un solo tipo de fibras musculares que son estriadas. Si le hablo de los demás animales, son dos tipos de fibras musculares, estriadas y lisas. Pero alguna vez si le pongo también cardíacas, y no hay cardíacas. Voy a mostrarle un corte histológico de esófago. Aquí vemos este espacio que es por donde pasa el alimento cuando está yendo en tránsito de la boca hacia el estómago. Esta es la luz del esófago. Y esta es la pared del esófago. Aquí tenemos la pared del esófago, está constituido por 4 capas, de adentro hacia afuera. Tenemos la túnica mucosa, constituida por el epitelio plano estratificado, no queratinizado en perros, gatos y cerdos, y varía el grado de queratinización en equinos y los rumiantes. Este es el epitelio, en este caso es epitelio plano estratificado, netamente. Luego tenemos aquí, esta parte de aquí, representa a la lámina propia formada por tejido conectivo y vemos un montón de vemos muchísimos puntos oscuros que son núcleos de células, generalmente fibroblastos o de linfocitos. Y esta de aquí que vemos, medio rosadito, esto que sube, esta es la muscular de la mucosa. Estas 3 capas, muscular de la mucosa, lámina propia y epitelio, constituyen la túnica mucosa. Y la túnica mucosa constituye a estas estructuras que son los pliegues de la mucosa del esófago. Por debajo de la muscular de la mucosa se encuentra la capa o túnica submucosa, formada por tejido conectivo
Y en ella encontramos glándulas, en este caso. Este es corte histológico de esófago glandular, o sea, posiblemente de una región, posiblemente de perro o de rumiantes, que tienen glándulas esofágicas en toda su extensión. Sin embargo, en las otras especies, que no sea bovino, caprino, ovino y canino, no tienen glándulas esofágicas. Solamente las glándulas esofágicas en esa última especie lo encontramos en la unión del esófago o en la parte inicial del esófago. Entonces tenemos túnica mucosa formada por la muscular y la mucosa, la lámina propia y el epitelio. Y la túnica submucosa viene a ser toda esta parte, y estas son las glándulas esofágicas, principalmente de tipo mucoso. Estas son los conductos excretores. Estos son las arteriolas. Esta viene a ser una vénula, aquí hay una equivocación. Estas son arteriolas. Estos son conductos excretores. Por aquí ya sacan el producto hacia la superficie. Y luego tenemos conductos excretores, conductos excretores, conductos excretores. Tendríamos la capa muscular. No hay más, ¿no? Es cortita, ¿no? No está completa. Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos la capa muscular interna, que tiene dirección longitudinal, y la capa muscular externa, que tiene dirección longitudinal. Entre ambas capas musculares existe tejido conectivo. Aquí estamos mostrando una vénula, aquí un capilar sanguíneo. Y en este lugar también se observa, debería estar, bueno, no tenemos aquí, el plexo mientérico o de Auerbach. Entre la fibra muscular y fibras musculares se observa tejido conectivo y gran cantidad de núcleos. Este es un núcleo de fibroblastos. Los fibroblastos son células que producen colágeno, jóvenes. Aquí tenemos una arteriola. Acá tenemos una arteria. Acá tenemos una pequeña vena. Todo esto es tejido conectivo. Y esta capa más externa de aquí para acá, todo esto representa la túnica adventicia. Entonces tenemos adventicia muscular, submucosa, y tenemos la túnica mucosa. Más arribita lo puedes subir si se va a encontrar la mucosa. Ahí está la túnica mucosa, túnica submucosa, hasta aquí, túnica muscular y la túnica adventicia. La túnica adventicia y o serosa, decimos adventicia porque la cara, la parte superficial, o sea, la cara externa del esófago en la región del cuello tiene adventicia. Y de adentro del tórax y la cavidad abdominal, la adventicia ya no existe, sino se convierte en serosa. Dice, esta capa a nivel del esófago en la región cervical se llama adventicia y está formada por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Cuando el esófago entra a la cavidad torácica, la pleura mediastínica envuelve al esófago y la adventicia se transforma en serosa, constituida por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y cubierta por mesotelios. Solamente el hecho de que ya está cubierta por mesotelios, la adventicia deja de ser llamada adventicia y se transforma en serosa. Lo mismo sucede en el esófago de caballo y perro, en cuyas especies excepcionalmente ingresa la cavidad abdominal. El esófago excepcionalmente en estas dos especies ingresa a la cavidad abdominal. Y ahí tiene también
La capa externa recibe el nombre de serosa porque está cubierta por el peritoneo, que cubre el órgano. Aquí tenemos, jóvenes, este es el dibujo de Buche. Vemos todo esto. Este es un dibujo de corte de Buche. Estos son los pliegues de la mucosa. Son bastante desarrollados. Solamente desaparecen estos pliegues cuando el buche está repleto de alimento. El buche es una dilatación de la parte final del esófago en las aves y está constituida por las 4 capas típicas del tubo digestivo: la túnica mucosa, la túnica submucosa, la túnica muscular y la túnica adventicia. La túnica mucosa está constituida por tejido epitelial plano y estratificado, es esto. Tejido conectivo con algunos vasos sanguíneos. La lámina propia, corio o lámina propia, constituida por tejido conectivo y algunos vasos sanguíneos. Y tenemos la muscular y la mucosa, como ustedes pueden observarla en forma nítida. Tenemos la muscular de la mucosa. Debajo de la túnica mucosa está la submucosa, es esta parte de aquí, formada por tejido conectivo también, vasos sanguíneos, o sea, nervios, vena, vasos linfáticos. Luego tenemos la capa muscular. Esta es la capa muscular interna, fibras musculares lisas. La capa muscular externa y la túnica adventicia. Dice, el buche es un divertículo y la dilatación del esófago generalmente tiene forma de saco. Sus paredes son delgadas, distensibles, se encuentra en el último tercio del esófago y es más desarrollado en las aves que se alimentan de granos. ¿Cuáles son las aves domésticas que se alimentan de granos? Generalmente las que criamos en los canchones, las que criamos en el campo, las que no están encerradas en gallineros industriales. Esas se alimentan de maíz, se alimentan de sorgo, se alimentan de pasto, de arena, etcétera, etcétera. Entonces, es más desarrollada ya en esas aves. Mientras que aquellas aves que tienen una alimentación pulverulenta, o sea, las aves, las gallinas industriales que están en gallineros de 10,000, 20,000, 30,000, etcétera, etcétera, cantidad de aves, esas reciben un alimento pulverulento, o sea, un alimento granulado. Poseen las mismas 4 capas del esófago, observándose la siguiente diferencia con relación al esófago. ¿Qué significa, jóvenes? La dieta hace que se desarrolle más la túnica mucosa. Si es grano, va a estar más desarrollada. Si es alimento pulverulento, es menos desarrollado. La estructura del buche de la gallina es casi idéntica a la del esófago. La diferencia más significativa es la falta de glándulas mucosas en gran parte del órgano, observándosela solamente en los pliegues dorsales y el límite inferior. En la zona de unión con el esófago hay glándulas, pero no es el verdadero divertículo del buche. En la paloma y ganso la mucosa presenta glándulas, no nos interesa. Los pliegues, usted tiene, ¿no? ¿Qué nos dibuja? Vamos a mostrárselo en su celular. Sí, va a pasar. Los pliegues superficiales de la mucosa del buche son más desarrollados que el esófago, los cuales desaparecen cuando se distienden el órgano. Esto sucede en la alimentación. El aspecto externo del buche varía en las diferentes especies de aves, pudiendo ser unión bilateral. Sí. Le vamos a pasar un dibujito, jóvenes, ya, de las morfologías del buche. Tenemos aquí
Los buches con gran capacidad de almacenamiento son divertículos saxiformes. En el dibujo que se le ha mandado, el de la izquierda es un buche sacular o saxiforme, más llamamos nosotros sacular. El del medio es un buche es fusiforme o en forma de uso. Y el de la derecha es sacular bilateral, o sea, a ambos lados tiene dos sacos. Entonces dice, en los machos de gran cantidad de especies, como el palomo tiene forma sacular bilateral, ya se lo mostré, y en el pato y ganso es fusiforme, ya se lo mostré, en el pollo es sacular unilateral, es el primer dibujo que le mostré, y cuando están repleto, descansa, cuando está repleto de alimento, el buche descansa sobre la fúrcula o clavícula. En otras especies se extiende dorsalmente y se apoya en la columna vertebral. El buche presenta cambios cíclicos regulados hormonalmente durante la época de celo y cría. Esto se da, jóvenes, en aves silvestres, no en aves domésticas. Principalmente en palomas, en loros, parabas, etcétera, etcétera, se da este cambio cíclico, regulado hormonalmente. Las funciones del buche son las siguientes. 1. El buche sirve de almacén, depósito o reservorio de alimento. 2. El buche es el que regula, controla la cantidad de alimentos que debe pasar del buche al estómago glandular. 3. El buche colabora en la impregnación y el reblandecimiento de alimentos. Tiene unas glándulas en la unión del buche con el esófago y esas glándulas secretan moco, ¿ya? Y esas glándulas entonces se impregnan con el alimento, lo humedecen y lo ablandan. En algunas aves produce la leche del buche, les dije, eso es en aves silvestres. En otras especies lo mismo sucede. También el pingüino es otra especie, no tenemos acá nosotros, no tenemos. La pared del buche está constituida por las 4 capas o túnicas típicas del tubo digestivo. Ya se lo mostré en el dibujo. La túnica mucosa es la más interna, representada por 3 estratos: revestimiento epitelial, lámina propia, muscular y la mucosa. Luego tenemos la capa submucosa, ya formada por tejido conectivo, vasos sanguíneos. Tercero, tenemos la capa muscular o túnica muscular, representada por 2 capas musculares, una interna y otra externa. Son fibras musculares lisas y entre ambas capas musculares se encuentra tejido conectivo y también se encuentra un plexo o una agrupación de células nerviosas y recibe el nombre de plexo de Meissner. Y más externamente tenemos tejido conectivo, vasos sanguíneos, nervios y constituye la túnica adventicia. El buche se continúa con un tubo corto idéntico al esófago que desemboca en el estómago glandular o proventrículo. Le voy a mandar un dibujito que hicimos, jóvenes. Sí. Ya se me envió. Bien. Les pido, por favor, miren los dibujitos. Primeramente, estamos mostrando el esófago. Luego, al finalizar el esófago, está el buche. Luego continúa una pequeña parte del esófago y se une con el proventrículo, que es el estómago glandular de las aves. Y luego el proventrículo se continúa y constituye y se forma el estómago muscular o molleja o churiqui. Entonces, hemos finalizado el tema de buche. Posteriormente vamos a entrar al estómago glandular de las aves, proventrículo, estómago muscular de las aves, molleja o churiqui.
Ahora vamos a hablar del estómago glandular, el estómago en general. Estructuralmente, dice, en el estómago pueden distinguirse diferentes regiones. O sea, el estómago está dividido en diferentes regiones, de acuerdo con las características de la capa mucosa, ya que el resto de capas submucosa, muscular y serosa son similares. Solamente la túnica mucosa es la que varía. La túnica mucosa, de acuerdo a la presencia o ausencia en la lámina propia de glándulas de la capa mucosa, se observan dos regiones diferentes. Una mucosa aglandular y otra mucosa glandular, una que tiene glándulas y otra que no tiene glándulas. Aquí tenemos unos dibujos, jóvenes, en diferentes especies de animales. A la izquierda pueden ustedes apreciar el dibujo del estómago glandular, el estómago del gato. Este es el esófago. Esta partecita tan delgadita es el estómago glandular, región cardial. Esta parte más amplia, que ustedes la ven con una letra C, en medicina humana le llaman el cuerpo, en medicina veterinaria le llamamos la región fúndica, que es la parte más amplia, ya donde se realiza la mayor parte de la digestión de los alimentos, en el caso del gato. Y esta es la región pilórica, que se une con el duodeno. Entonces, el estómago glandular tiene tres regiones: estómago glandular, región cardial, región fúndica, región pilórica. En el caso del perro, tenemos la región cardial, la región fúndica, la región pilórica. En el caso del caballo, tenemos el esófago, tenemos un estómago aglandular, esto es aglandular, no tiene glándulas, y aquí tenemos en forma de una S, estómago glandular, región cardial. Aquí tenemos esta zona oscura, es el estómago glandular, región fúndica, y esta parte que se une al duodeno recibe el nombre de estómago glandular, región pilórica. Aquí tenemos en el cerdo, tenemos el esófago. El cerdo tiene una pequeña región que es aglandular. Estamos hablando del estómago. El estómago del cerdo tiene una pequeña región que es aglandular. El resto es glandular. Tenemos esta parte que es estómago glandular, región cardial. Esta zona más oscura que es estómago glandular, región fúndica. Y esta región que se une al duodeno es el estómago glandular, región pilórica. Pilórica, fúndica y cardial son estas regiones del estómago glandular. Y llegamos a los rumiantes. Los rumiantes, el estómago está representado por 4 compartimentos. 3 de ellos, que están ubicados en la parte anterior, constituyen el estómago aglandular. Este viene a ser el saco más grande, que es el rumen, estómago aglandular. Este, el saco mediano, que es el retículo, es estómago aglandular. Este de aquí, que es más pequeñito, redondo, es estómago aglandular, que viene a ser el librillo. Este es el esófago. Y aquí tenemos el estómago glandular, que es el abomazo o cuajar. ¿Ya? Aquí tenemos esta franja delgadita, es el estómago glandular, región cardial. Esta es el estómago glandular, región fúndica. Este es el estómago glandular, región pilórica, y este es el duodeno. Bien. Región aglandular o esofágica. Esta región aglandular no existe en los carnívoros, o sea, en perros y gatos no tienen estómago aglandular. Es pequeña en el cerdo, en el equino es amplia, y en los rumiantes esta región está representada por los preestómagos
rumen, petículo y librillo. La región aglandular o esofágica, su túnica mucosa, escúchenlo bien, el estómago aglandular o esofágica, su túnica mucosa está revestida por un epitelio plano estratificado, queratinizado. Y el grado de queratinización varía de acuerdo a la dieta del animal y a la especie animal. La lámina propia es de tejido conectivo con fibras colágenas, elásticas y reticulares. La muscular y la mucosa está ausente o está poca definida. Donde está bien presente es a nivel del librillo, jóvenes. El librillo, la túnica mucosa, tiene los tres estratos: revestimiento epitelial, lámina propia y la muscular, la mucosa. Ahora vamos a hablar de la región glandular. La túnica mucosa, la región glandular del estómago, tiene muchos pliegues y cada uno de ellos, a su vez, tiene depresiones. Y esas depresiones reciben el nombre de criptas gástricas. El epitelio que reviste a la túnica mucosa del estómago glandular es epitelio simple, secretor. A las células se les llama mucíparas porque secretan moco, jóvenes. La lámina propia es tejido conectivo laxo, pero es bastante escaso este tejido conectivo debido a la abundante presencia de glándulas, ¿ya? De las glándulas estomacales o gástricas. Por eso es solamente la mucosa se diferencia en las distintas regiones por la presencia de glándulas a nivel de la lámina propia. La submucosa, la muscular y la serosa son similares. Entonces, en la lámina propia del estómago glandular existen las glándulas que son las que secretan el famoso jugo gástrico, constituido por moco, constituido por enzimas, constituido por ácido clorhídrico, principalmente. Luego tenemos el tercer estrato de la túnica mucosa del estómago glandular, es la muscular y la mucosa. Se caracteriza porque está constituida por tres láminas de fibras musculares lisas. Tiene una lámina interna, tiene una lámina externa circular y también una media longitudinal. De acuerdo con el tipo de glándulas presentes en la mucosa, la región glandular se subdivide en tres regiones, ya se lo mostré en los dibujos: una región glandular cardial, una región glandular fúndica y una región glandular pilórica. La extensión de estas regiones varía de acuerdo a la especie. La región fúndica es casi la única que secreta el jugo gástrico, mientras que las otras dos, cardiales y pilóricas, solamente secretan moco. El estómago, jóvenes, necesita gran cantidad de moco en la superficie de la túnica mucosa. De ahí que el epitelio es simple, cilíndrico, mucíparo. Secreta únicamente moco, gran cantidad de moco. Dos, las glándulas cardiales secretan moco. Las glándulas pilóricas secretan moco. La glándula fúndica también tiene células que secretan moco. ¿Por qué razón? Por la única razón de que hay una sustancia en el jugo gástrico que se llama ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico es bastante irritante. Si la pared del estómago no está protegida, no está cubierta por moco, el ácido clorhídrico comienza a fagocitar todo eso. Entonces, primero se da un exceso, niveles elevados de ácido clorhídrico en el estómago y se llama hiperacidez. Clínicamente se llama hiperacidez. La persona que está comiendo un masaco o una comida así particular va a sentir una acidez después
después de la comida, ¿ya? Y tiene que tomar un medicamento que bloquee esa acidez, que son los Alka-Seltzer, que son productos netamente alcalinos. Los alcalinos bloquean a los ácidos. Si no se cura esa hiperacidez o esa acidez, viene el problema más drástico, que es la gastritis, inflamación de la mucosa del estómago. Ya comienza a haber ardor del estómago. Si no se cura esa acidez y esa gastritis, luego va a tener un problema que se llama úlceras gástricas, en la cual la persona puede vomitar sangre. Estoy hablando de personas porque más se da estas situaciones en la especie humana que en los animales. Porque en el caso de los animales han sido creados maravillosamente y todavía siguen siendo maravillosamente cuidando sus órganos. En la especie humana no es así. ¿Ya? Entonces ha variado su dieta, lo ha destruido muchas veces algunos órganos debido a la variación de sus alimentos, principalmente aquellas personas que consumen alcoholes. Entonces, después de las úlceras gástricas, si no se las cura esas úlceras gástricas, viene el problema de la perforación del estómago. Y de la perforación del estómago viene el flujo del estómago, el contenido estomacal hacia la cavidad abdominal. Y como la cavidad abdominal es totalmente séptica, ya es bien sana, entonces esa sustancia que se ha vaciado del estómago a la cavidad abdominal produce una peritonitis. Y la peritonitis, si no se la lleva al médico urgente, no se le hace una operación, una cirugía, va a morir entonces. Entonces, por esa razón es que el estómago tiene que producir gran cantidad de moco, porque tiene que proteger la pared interna del estómago para evitar la acción irritante ácido clorhídrico que forma parte del jugo gástrico. La región glandular cardial. En el perro ocupa una banda estrecha. En el cerdo ocupa más de la mitad de la superficie del estómago. Las glándulas secretan moco y las células de las glándulas son de forma cúbica. La región glandular púndica. En los carnívoros ocupa más de la mitad del estómago. En el caballo, más de un tercio. En el cerdo, un cuarto. Y en los rumiantes, 2/3 del abomazo o cuajar. Las glándulas son tubulares y rectas y ocupan todo el espesor de la lámina propia. Alcanzan a la muscular y la mucosa. Las glándulas tienen formas tubulares y casi están ocupando todo el espacio de la lámina propia hasta el punto que llegan a unir, a alcanzar a la muscular y la mucosa. Las glándulas son tubulares y rectas y ocupan todo el espesor de la lámina propia.